nuestra clase pasada habíamos visto los objetos, ¿cierto? Digamos, el análisis de objetos o el diseño de objetos inspirado en las emociones. Y había un tema que ellos tocaban, digamos, superficialmente, pero que tenían en cuenta, y era el tema de los sentidos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, que también es algo muy interesante, es el diseño de objetos o el análisis de objetos basados en los sentidos. ¿Qué vamos a ver de él? Entonces, la teoría de los 5 sentidos. Luego vamos a ver unos ejemplos muy sencillos. Vamos a ver una parte también de la teoría o de los conceptos que, digamos, tienen que ver con SketchUp, una parte de su historia y algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Cuando hablamos de el análisis o el diseño de objetos inspirados en los sentidos, digamos que hablamos primordialmente a eso que está ligado a lo visual. Cuando uno, por ejemplo, ustedes se ponen a analizar un objeto que tienen cerca, o cuando uno, digamos, empieza a pensar en un objeto, en cómo diseñarlo, pensamos prácticamente de una manera inmediata más en lo visual y a veces de pronto un poco en el tacto. Si de pronto yo les hago la pregunta, por ejemplo, Patricia, ¿te acuerdas que hablábamos del candelabro? ¿Qué sentidos, por ejemplo, el candelabro intervendría o estaría pensado ese objeto? De pronto, pues es muy visual, ¿no? De pronto los ojos. Exacto, porque hablábamos que ese era más escultórico, ¿cierto? Decíamos que ese objeto de pronto estaba hecho para ser admirado. Y solo, digamos que esa era como más su forma de atraer, pero no se pensaba más allá de eso, ¿listo? Y eso suele pasar mucho con muchísimos productos y con muchísimos objetos. ¿Y por qué? Porque los objetos más que todo están hechos para ser vistos, porque siempre nos dicen digamos, lo primero que vende o lo primero que entra por los ojos es lo más importante y lo más valioso. Pero entonces aquí surge una pregunta y es, ¿qué pasaría si además de ver podemos oler, por ejemplo? O quizás saborear un objeto. Entonces, esto es lo que dice un diseñador bastante reconocido que se llama Jin-Suk Lee, y él nos quiere mostrar qué puede cambiar de estos conceptos, ¿sí? A partir de los 5 sentidos. Entonces, yo les quiero quiero que hagamos un ejemplo y un ejercicio, y es que me dibujen ustedes en esa hoja con ese lápiz que tienen cerquita un reloj. Si yo les pido a ustedes que dibujen un reloj, ¿cómo lo harían? Entonces, por favor, les voy a dar 2 minuticos para que dibujen rápidamente un reloj. ¿Listo? Entonces, todos, Luis, Patricia, todos, por favor, que tengan una hojita y un lápiz cerquita, dibújenme un reloj. ¿Listos? Vayan levantando la mano los que ya tengan listo su dibujo. Algo sencillo, no se vayan a poner ahí muy complejos. Luis Fernando, listo. ¿Puedes activar tu cámara y nos puedes mostrar tu dibujo? Por favor. Patricia también, bueno, pero entonces empecemos, listo. Hola Luis Fernando, muéstranos tu dibujo. Ok, dibujaste un reloj de arena, muy bien. Listo, perfecto, muy bien. Patricia, algo sencillo, eso era. Muéstrame. Más cerquita, no veo bien. Eso, ya, yo ahora sí vi. Perfecto. Tiene un diseño como de sol. ¿Sí? O una flor. Un sol, sí. ¿Sí cogí la idea? Ah, bueno, muy bien. Un sol. Bueno, ¿quién más por ahí? ¿Quién más? Patricia ya, Luis ya. Wilman, ¿ya tienes tu dibujo? Los demás, Vilmer.
Si no tienen hoja o algo, me cuentan para no estarlos ahí de pronto llamando y que no tengan el dibujo. ¿Quién más? ¿Quién más? Nelson, muéstranos. Muéstranos tu dibujo. A ver. Ok, un reloj de pulsera. Muy bien. Listo, perfecto, perfecto. ¿Quién más? Por ahí. Bueno. Cuando nosotros nombramos, digamos, la palabra reloj, nosotros ya tenemos como una imagen preconcebida, ¿cierto? De lo que es un reloj. De pronto, Luis nos mostró una idea que tal vez no a todos se les ocurrió, que es un reloj de arena. Pero generalmente tenemos una idea de que el reloj puede ser el de mano, ¿cierto? Que siempre señalamos como con palitos las horas, ¿verdad? Los minutos. Y es una idea que uno tiene, digamos que ya preconcebida, porque es la idea de reloj que nos han dado siempre. Pero si yo les muestro, por ejemplo, esta imagen, ¿ustedes qué me dirían que es esto? Por ejemplo. Digamos, Nelson, cuéntame, ¿para ti Como qué unos es eso? vaqueros. Sí, ¿Como unos vaqueros? como unos vaqueros. Oh, No, pues, ok, listo. Puede ser, ¿por qué no? Patricia, ¿para ti qué es eso? Es Esta como imagen una que estás viendo ahí. copa, sí, como una copa y como una lupa. Sí, Como una copa, una no sé, como lupa. que la lupa le refleja algo a la copa. Ok, sí, tienes ahí muy buen acercamiento. una- Luis, ¿para ti qué es esta imagen que acaba de aparecer acá? Es como especie de un florero. Un florero, listo. Wilman, ¿para ti esa imagen qué es la que acabé de mostrar? Bueno, Wilmer, ¿nos escuchas? Jason. Bueno, como que no tienen ahí el audio. Bueno, muchachos. Pues les cuento que estos dos son relojes. ¿Qué tal esos diseños de reloj? Bien diferentes, ¿no? Distintos a la imagen que tenemos de reloj. ¿Y qué tienen estos relojes de diferentes? Pues que están pensados en los sentidos. Entonces les cuento. La primera imagen que vemos ahí se llama reloj de lupas. ¿Y en qué consiste? Consiste entonces en estas 5 lupas con un vasito debajo de cada una. Resulta que en cada vaso hay un aceite perfumado distinto. Por ejemplo, por la mañana el sol dará la primera lupa y cuando dirige la luz sobre el sol, el sol dará, digamos, su primera luz sobre cada vasito. Y de esta manera, cuando se calienta el aceite de la copita o del vaso, se desprende un olor concreto. En un par de horas más tarde, el sol dará en la siguiente lupa, por ende, se emitirá un nuevo olor, porque en la siguiente copa pues hay un olor diferente y así sucesivamente con todas las copas. Entonces, a lo largo del día habrán 5 olores distintos que se difundirán digamos, por el entorno en el que estén las 5 lupas con las 5 copitas y, digamos, cualquier persona que viva en ese lugar o que habite en ese lugar sabrá siempre la hora es por el olor. ¿Listo? Entonces, digamos que es un concepto bien diferente de un reloj y que, digamos, tiene que ver o interviene con otros sentidos. El que vemos abajo es un reloj girasol. ¿Y cómo funciona? Pues este tiene, como vemos ahí, un girasol enano que llega a medir por ahí unos 30 centímetros. Y ustedes no sé si sabían que los girasoles van siguiendo la trayectoria del sol a lo largo del día. Entonces ellos como que van buscando la luz y el sol. Entonces, digamos, por la mañana
se fija según la posición del girasol y digamos, se señala una zona en blanco de la base, que es la que están viendo ahí, que tiene como un palito amarillo y una zona en blanco. Entonces, digamos, eso le va dando una señal que el girasol se va girando y va despejando como el área. A mediodía marca la nueva posición y lo mismo por la tarde y así sucesivamente con las diferentes horas. Entonces marca, digamos, cuando el girasol se va moviendo, pues tú te vas dando cuenta que va cambiando según las horas del día. Entonces hay que, digamos, interviene la parte del movimiento, la parte de que el hecho que sea un girasol, pues también da un cierto aroma, también da, digamos, una característica diferente que es el hecho de mantenerlo vivo, ¿cierto? Es una interacción distinta para, digamos, saber la hora. Esto es el tipo de objetos, por ejemplo, que traemos para, que tienen que ver, digamos, con los sentidos. Ahora bien, hay una parte, digamos, para el análisis o el diseño de objetos que están pensados en los sentidos y se llama la teoría de los 5 sentidos. Entonces, esto se desarrolla con esta tabla que ustedes ven acá. En el eje Y se hace una escala del 0 al 10, como lo estamos viendo acá. Y en el eje X tenemos los 5 sentidos, entonces la visión, el tacto, el olfato, el gusto, bueno. Entonces, siempre que la persona digamos, quien quiera hacer un diseño de un objeto inspirado en los sentidos, siempre que viva una experiencia relevante, lo va a registrar esa experiencia en ese gráfico. Entonces, es como un diario de los sentidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá decía cómo es la interacción con un videojuego, ¿listo? De Nintendo. Entonces acá él decía que en la visión tiene una puntuación de 6, en el tacto tiene una puntuación de 8. ¿Por qué? Pues gracias al control, ¿cierto? Porque él interactúa bastante con el control. En cuanto al olfato, pues casi que nulo, prácticamente nulo, porque pues no hay ninguna interacción con la parte del olfato. En el sonido, una parte de 5, porque los videojuegos siempre tratan como de tener esa parte de inmersión en el juego, entonces trae toda la parte del sonido bien integrada, pero por ejemplo la parte del gusto no la tiene en cuenta. Entonces ahí uno se va dando cuenta y si uno hace un análisis de las actividades que uno hace diariamente, como montar moto, como jugar baloncesto, bueno, diferentes actividades que uno hace, pues se da cuenta que hay 2 de los sentidos que casi no intervienen en los diseños. ¿Y esos cuáles son? Pues el olfato y el gusto. Entonces, es como hacerse un cuestionamiento de cómo uno puede transformar esa idea de que casi siempre los objetos tienen o vista y tacto o vista y sonido, por ejemplo. ¿Cuál es la conclusión de esta teoría? Entonces, esto lo que enseña es que en el campo del diseño, como les decía, los objetos inspirados casi siempre se centran en cosas que parezcan bonitas y a veces un poco del tacto por el material que siempre lo pensamos. Pero esto significa que se ignoran los otros 3 sentidos. Por ejemplo, el reloj de lupas que les mostraba ahorita demuestra que mejorando solo uno de esos sentidos se pueden crear productos bien diferentes, ¿cierto? Con características distintas y que pueden, digamos, generar una interacción bien diferente con el usuario. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué ocurriría si empezáramos a usar la teoría de los 5 sentidos en todos los diseños que nosotros empecemos a hacer? Porque a veces, pues sí, uno no tiene en cuenta la parte de los sentidos. Creo que uno, por ejemplo, cuando hablábamos de el paso a paso del análisis de un objeto, sí se nombraba en una cierta parte como los sentidos, pero no se profundiza tanto en eso, ¿cierto? Casi se profundiza mucho en la forma, en el material, ¿cierto? Hablábamos mucho de la parte estética y de la producción, pero pues claramente digamos que esos 3 factores están muy unidos a la parte visual y al tacto. Entonces es para que empecemos a pensar otras, o digamos, a decir que esto es una oportunidad de cambio para las propuestas que lleguemos a hacer, digamos, de ahora en adelante. Ahora les voy a traer un ejemplo.
Entonces, acá decía, digamos, este diseñador que les nombraba anteriormente, que él podía tomar una plancha, la normal, la que uno utiliza para la ropa, a la cual él añadiría un spray y que ese spray se pudiera rellenar con un olor, con el olor favorito de uno, el que más le gustara. Entonces, ¿qué digamos qué factor atrayente tendría esto? Pues que la ropa olería pues digamos que tendría el olor que a uno más le gusta y que también haría más agradable la experiencia de planchar, porque a veces cuando uno plancha, digamos que la plancha de por sí tiene como un aroma ya distintivo, huele un poquito casi que a quemado, no sé si muchos de ustedes planchan o no, pero casi, digamos que casi uno ya sabe un olor característico de cuando uno está planchando, de hecho el vapor, como que toda esa mezcla hace un aroma diferente. Entonces, si nosotros le pusiéramos o le agregáramos, por ejemplo, este factor del aroma, pues ya haría la experiencia del producto algo diferente. Otro ejemplo es que nosotros nos cepillamos los dientes 3 veces al día. Entonces, ¿qué pasaría si hubiese un cepillo que fuera como con sabor a caramelo? Digamos, acá tiene como la forma y le dan como el color y todo eso, no significa que sea de caramelo. La parte que nosotros introducimos dentro de nuestra boca sería la que sabe a caramelo. Entonces, que digamos, cuando el saborcito del caramelo se vaya acabando, significa que es momento de cambiar el cepillo. Eso también hace algo bien diferente, ¿cierto? Digamos, es una forma distinta de pensar en un cepillo de dientes, por ejemplo. Y aquí viene otro ejemplo. Acá dice que hay una persona a la que le gustan las llaves de las flautas o de los clarinetes, que son estas partecitas que uno va oprimiendo. Él decía que le gustaba no solo su aspecto, sino el tacto de cuando lo apretaba. Y él decía que él no era experto ni en tocar flauta ni clarinete, pero eso a él le gustaba. Pero entonces decía, ¿qué instrumento o qué objeto sí toca usualmente? Y él decía, pues yo toco el control remoto del televisor porque me encanta ver televisión. Entonces decía, ¿qué pasa si integro estos botoncitos para empezar a manejar el control del televisor? Entonces creó un control del televisor que contenía dentro de sí las llaves de las flautas para también subir o bajar el volumen, para controlar también, digamos, el cambio de canales y que también pues tuviese, digamos, que esta característica física inusual y diferente. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que la teoría de los 5 sentidos no solo, digamos, cambia la forma en la que usamos los productos, sino también puede cambiar su apariencia y que esto nos puede abrir a unos campos bien diferentes, porque yo creo que ninguno de nosotros se habría imaginado ni un cepillo de dientes así, tal vez la forma para un niño, pero no que tuviese la característica del caramelo, ni nos hubiésemos imaginado, por ejemplo, este control remoto de televisor con esa forma, ni con ese diseño. ¿Listo? Otro ejemplo bien interesante es que está este ejemplo que es una joyería, es una pieza de joyería y resulta que se utiliza para comer y esto, digamos, se adapta a la fisiología de la cara de la persona y permite tener una experiencia olfativa de especies o alimentos que en un futuro ya no van a estar disponibles ni van a existir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la actualidad van a guardar como esos aromas, por ejemplo, el del ajo, no sé, el del tomillo, laurel, y que piensan que a futuro va a desaparecer, se toma el aroma de ellos, se va a guardar, se va a encapsular, se pone en esta parte digamos, en esta parte que va como conectada a la nariz, y esto es lo que va a hacer que el aroma salga, digamos, del tomillo o del laurel, y mientras nosotros vamos comiendo, es decir, digamos, la comida que nosotros vamos a ingerir, pues no va a tener este alimento, pero si nosotros tenemos conectado como el aroma, pues va a ser como la experiencia, como si estuviésemos consumiendo el alimento y que tuviese estas especies como si el plato que nosotros estaríamos ingiriendo. Entonces es como un ejemplo bien distinto, yo creo que nadie se imagina algo así,
pero es bien interesante lo que se puede, digamos, llegar a pensar a futuro. Digamos que aquí empieza uno a meterse en otros conceptos, ¿cierto? Y es de los futuros, del futuro, del que vendrá. Y qué diseños van a tener que empezar a desarrollarse para digamos, para el ser humano. Acá hay otro ejemplo bien interesante, y este es un ejemplo que se llama, son unas cápsulas que tienen aromas y son para capturar momentos. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, acá dice, tiene 4 ampollas que contienen el mismo olor básico y viene acompañadas de un pequeño contenedor de bronce, que es este que nosotros vemos acá, que parece casi una bala. Y dentro de sí, entonces viene todo este kit, entonces vienen las 3, acá como ven, las 3 aromas, y se pueden cambiar y mezclar para generar un aroma el que a uno más le guste. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si, digamos, tú tienes un momento memorable y cargas esta capsulita, llegas a, digamos, con tu pequeño kit, mezclas los aromas y lo guardas en la cápsula, ¿listo? Entonces, siempre que tú tengas este aroma, te vas a poder recordar ese momento. Y se puede hacer, digamos, mezclando los 3 aromas en distintas maneras, pues crear diferentes momentos, es decir, guardar con el aroma los momentos diferentes. Digamos que eso a veces tenemos esas experiencias con las personas, ¿cierto? A veces uno dice como que una persona tiene ese aroma característico y uno dice, uy, ese perfume o ese aroma me recuerda a alguien. Pues ahora uno puede encapsular momentos, es decir, con el aroma uno puede decir, con esto me acordé de tal momento que yo tuve importante o valioso para mí. Entonces, digamos, si ustedes se preguntan si estos productos han estado a la venta, sí, se han estado desarrollando y de hecho se venden en lugares de diseño bastante importantes. Como ven, digamos, este proyecto ya está súper desarrollado, se muestra cómo está la cápsula, ¿cierto? Los perfumitos, cómo vienen, las esencias, viene todo el instructivo, entonces como que no está tan alejado de la realidad. De pronto nosotros diríamos como, uy, pero eso no es tan fácil como de conseguir, pero sí, miren que sí son productos que han salido a la venta. Y para, digamos, darles otro ejemplo de que no estamos tan lejanos, por decirlo así, de productos con los que nosotros interactuamos, o sea que sí existen. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, estos borradorcitos? No se le han comprado a sus hijos, lo han visto por ahí Sí, en señora, que las tiene tiendas. olores. Exacto. ¿Qué tiene esto de diferente también? Pues listo, es bonito, se puede ver, es transparente y puedo ver diferentes colores, seguramente para la persona que lo compre, pues chévere. Otra de las características que tiene es el tacto. ¿Por qué? Porque pues yo puedo acceder al borrador y puedo cambiar digamos, las fichitas, ¿verdad? O bueno, es como si recargáramos el borrador. Y lo otro es lo que tú decías, Luis, y es el hecho de que borramos. Entonces, en el momento en que borramos, sale como ese aroma frutal. Entonces, digamos que tenemos objetos que sí se han pensado en diferentes sentidos, que de hecho como el aroma, para poder, digamos, interactuar con el usuario de manera diferente. Digamos que este borrador en un momento se hizo súper viral y todas las niñas y niños los querían tener. Ahorita uno los consigue, de pronto ya como en el primer momento fue en auge, y ahorita pues uno ya los conoce, entonces como que ya no tiene el mismo significado al primer momento que uno compraba y era como, wow, qué chévere este borrador, como tan diferente, distinto al borrador de nata simple que uno ve, digamos, usualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal les parece ese tema, chicos? Interesante, ¿no? Bien diferente esos ejemplos que estamos viendo acá. Y les quisiera preguntar, por ejemplo, si ustedes han interactuado, ya que les mostré este ejemplo del borrador, con algún objeto que no tenga, digamos, énfasis solo en lo visual y en el tacto, sino que tenga, digamos, que intervengan otros sentidos. Entonces, por ejemplo, Nelson, cuéntame, ¿se te ocurre algún objeto en este momento que tú tengas con el que hayas interactuado? Alejandro, cuéntame, antes de que Nelson nos conteste. Directamente no, pero
sé que antes en las tiendas de ropa de Aeropostales, Ujú. utilizaban sprays para que cuando tú entraras reconocieras el olor. Y cuando comprabas te incluían una pequeña muestrica de ese mismo olor de la tienda en las bolsas. Ujú. Eso ya, si han visto, eso es un gran ejemplo, y es que ahora las marcas, de hecho, tienen el olor. Por ejemplo, ustedes entran a diferentes tiendas y ellos compran, o sea, diseñan, crean y pagan para que su aroma lo diseñen y sea distintivo. Y como tú dices, Alejandro, entonces cuando uno compra la ropa, dice como, esto huele a la tienda o esto huele a la marca, por ejemplo, la que tú dices. Y hay varias tiendas que ya hacen eso. Entonces, es para que veamos, digamos, ese cambio de chip de que es empezar a interactuar con todos los sentidos. Nelson, por ejemplo, ahora sí, cuéntanos, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún objeto que no tenga que ver solo con lo visual y el tacto? Que se te Eh, ocurra por ahí. no, sí, bueno, hace varios años, un mouse era un carrito, Ujú. metía uno toda la mano, Sí. como una especie de guante, Ah, ok. y también tenía otros servicios para guardar cositas, Ujú. entonces era muy cómodo, muy Bueno, práctico. interesante. Luis, cuéntanos, ¿tú has tenido por ahí algún objeto que vieras así diferente? No, profe, la verdad no recuerdo. ¿No se te ocurre Estoy, aquí nada? estoy, eh, pues de ocurrirse lo que, digamos, en las salas de cine actualmente, pues hay sillas que tienen movimiento y de pronto pueden tener otro tipo de sensaciones, pero Ujú. sería interesante de pronto, no sé, que se pudiera completar pues como la interacción de los sentidos con el tema de olores y de pronto hasta temperaturas, no sé, sería algo como loco. Exacto. Digamos, ahí ya que traes a colación ese tema, si nosotros empezáramos a relacionar cómo podríamos nosotros desde el diseño tridimensional crear objetos o experiencias, ¿cierto? Que tengan que ver con todos los sentidos. Hay algo que ya existe en parte, pero que sería como completarlo, como tú dices. Por ejemplo, las sillas de cine o las sillas de experiencia, no sé si han visto en los centros comerciales, hay algunos que lo tienen, que llegan y les ponen las gafas, ¿cierto? De realidad aumentada, que en realidad nosotros seríamos los que haríamos ya sea el objeto a ver o el espacio que la persona, digamos, podría ver, ¿cierto? Nosotros ya con nuestras herramientas que hemos venido aprendiendo podríamos generar como ese espacio o ese objeto de diseño tridimensional. ¿Qué pasaría? Pues la persona se pone las gafas, tiene la experiencia visual, pero sería muy interesante que si yo, por ejemplo, extiendo las manos y tengo algo que seguramente no va a ser el objeto que yo estoy viendo, pero si hay una cosa, un objeto que tenga como una textura diferente, que refleje como si yo estuviese tocando ese objeto en sí sin haberlo desarrollado, por ejemplo, entonces sería algo bien interesante. O que, digamos, tuviese sensores o algo alrededor de las gafas que expidieran algún aroma, ¿cierto? Y que nos permitiera ya reconocer casi que al detalle un objeto que todavía no ha sido creado en su punto final, pero que sí podría tener todas esas características y sí tendría una interacción con el usuario bien interesante. Lo que tú decías, digamos, de las sillas de cine. Entonces las sillas de cine ya traen movimiento. Sé que en algunas salas de cine se maneja la parte como sensorial en cuanto a como al agua, si la película tiene que ver con algo de agua o algo así, como que les chispean agua a las personas para que sientan como si estuvieran metidos ahí en la película. Pero qué interesante, ¿cierto? Sería también que pudiesen como tener algo de tacto o algo de aroma también ahí inmerso. Entonces ahí es cuando se nos empieza a activar, digamos, la imaginación y la creatividad y cómo podemos nosotros a partir del diseño tridimensional
tridimensional que podríamos crear nosotros para, por ejemplo, crear objetos o experiencias, ¿cierto? Ya en niveles muy tempranos del diseño o en niveles finales, como decíamos, del prototipado, por ejemplo, y tener esa experiencia con el usuario. Entonces, esto es un tema también bien interesante, chévere, que les quería traer para que lo tuviésemos en cuenta, porque muchas veces diseñamos o tenemos los objetos y ya como que es muy habitual, ¿cierto? Que los tengamos cerca, pero no nos hacemos esas preguntas. Lo mismo nos pasaba, por ejemplo, con los objetos inspirados en la parte de la naturaleza. ¿Se acuerdan que decíamos como, uy, yo no sabía que esos trajes de baño estaban inspirados, por ejemplo, en la piel de los tiburones o que la parte de las alas de los aviones estuviesen inspiradas en las ballenas? Como que a veces dejamos pasar la vida, ¿cierto? Se nos hace todo muy habitual y cotidiano, pero ahí es cuando ya, digamos, nosotros empezamos a darnos cuenta más de esos detalles y empezamos a incentivar más nuestra creatividad. Entonces quería traerles como este tema que también es bien importante dentro del análisis objetual, sobre todo los sentidos que son tan importantes, digamos, para el ser humano. Listo, chicos. Ahora vamos a ver otra parte que es importante, y es que nosotros ya hemos interactuado con SketchUp, ¿cierto? Ya habíamos más o menos hablado para qué sirve, pero no hemos visto como tal de dónde salió SketchUp, ¿sí? Cuáles son, digamos, sus características principales, quién lo creó. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esta parte de teoría. Vamos a ver una parte que es bien importante ya en cuanto a, digamos que es algo más un poco rígido, que tiene que ver como con la lectura de planos y con la parte técnica, que es importante que nosotros la veamos porque siempre la vamos a ver, digamos, en objetos que nosotros vayamos a crear. Digamos, ya hemos hablado que en el AutoCAD nosotros hacemos los planos, hemos hecho unos bastante sencillos y básicos, pero vamos a tener que empezar a analizar algunos detalles importantes para aprender a leer bien unos planos, ¿listo? Y también son herramientas que pues luego se trasladan al SketchUp, listo. Entonces, bueno, el SketchUp, como ya sabemos, es un programa de diseño. Tenemos, digamos, su principal característica es que es para el modelaje de objetos o herramientas o, digamos, espacios en tercera dimensión, ¿cierto? Y que le sirve muchísimo, ya sea, digamos, a las personas que tengan que ver con arquitectura, ingeniería o diseño como tal. Y el programa resulta que fue desarrollado y publicado por Google. ¿Qué pasó? Yo les contaba ayer que Google, por ejemplo, tenía ahí alguna partecita como implícita de Google y era el Google Earth, ¿cierto? O el Google Maps. Y que uno podría entonces poner un objeto, poner geolocalización, y ahí entonces el objeto iba a aparecer como en el lugar que nosotros lo estábamos georreferenciando, y eso nos ayudaba a poner la luz, ¿cierto? Nos ponía la sombra, según como la ubicación que nosotros le demos, porque pues no es lo mismo que cuando estemos aquí hasta ahora, a la hora que están ahorita, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿cierto? En Asia, en Europa, bueno, en diferentes continentes, ¿listo? Entonces, ahí digamos que ese fue como el aporte de Google y fue como su excusa de compra de este programa. ¿Por qué digo que la excusa de compra? Porque esto pertenecía antes a otra empresa, pero ya les voy a contar. Bueno, entonces sabemos que es un programa diseñado para usarlo de una manera intuitiva y flexible, y creo que nosotros ya hemos experimentado un poco con eso. Que más que yo les decía, hay que cacharrear mucho porque para poder aprender hay que siempre estar interactuando mucho tiempo con la herramienta, pero que nos hace o que nos sirve mucho SketchUp a diferencia de otros programas, porque existen otros programas para el desarrollo de modelados 3D, es que es bastante sencillo y que cuando uno empieza a interactuar con las herramientas, empieza a saber que son fáciles de identificar, ¿cierto? Como pues el círculo, el lápiz, no sé, la parte de la instrucción, como que uno ya empieza a conectar las cosas muy fácil. Y en realidad, digamos que empezar a modelar no es tan complejo para una persona. Entonces, digamos que es uno de los programas que tiene más facilidades en cuanto a su operación. Y acá nos dice que este programa, de hecho,
Lo pueden utilizar desde niños hasta adultos y de una manera muy sencilla y muy atractiva. Entonces, un ejemplo es que SketchUp empezó a desarrollarse inicialmente también para que los niños tuviesen interés sobre el desarrollo o el modelado 3D. ¿Listo? Y de hecho ahorita ellos están realizando un programa o pues una versión del programa más amplia para jóvenes que digamos ahorita nosotros sabemos que las personas están mucho más inmersas en la parte de la tecnología, de los videojuegos, ¿cierto? Ya vimos que de hecho las empresas empiezan a meter la realidad virtual, entonces quieren como que los jóvenes o los niños estén desde muy temprana edad conectados con toda esta experiencia del modelado y por eso de hecho lo hacen tan sencillo. ¿Listo? Un poquito de la historia de SketchUp es que bueno, esto nació en el 2000, fue como el primer lanzamiento de la primera versión del SketchUp. Luego llega, bueno, y fue desarrollado por Software, esa fue la primera empresa que lo creó. Luego en el 2006 Google llegó y la compró y como les decía, como digamos llegó a comprarla con la excusa de que querían ampliar su gama del Google Earth y del Google Maps. Entonces que querían que, digamos, se integrara este programa con el modelado 3D y bueno, esa fue como la idea que vendieron. Luego en el 2007 se empiezan a desarrollar nuevas versiones porque aunque el SketchUp era muy sencillo digamos, desde sus inicios, sí tenía algunas fallas y Google empezó pues a generar cambios y, digamos, cosas más chéveres a integrar ahí. Luego en el 2008 pues ya se crea la versión número 7 y fue lanzado con también nuevas características de uso, que era ya, digamos, integrar otras herramientas un poquito más complejas, pero digamos que cuando me refiero a complejos, no me refiero a complejos de utilizar, sino a que hace que se vea más complejo o que se vea algo más trabajado, ¿listo? Luego en el 2011 se crea la versión número 8 y esta es una versión que se crea para Linux. Luego ya viene en el 2012, Google suelta este programa y se lo vende a otra marca que se llama Trim Emblem. Y luego ya en el 2018 pues se creó una de las últimas versiones, pero constantemente, digamos, si ustedes llegan a descargar ahorita SketchUp se descarga SketchUp 2020. Lo hemos visto cuando nosotros, digamos, integraron la biblioteca de objetos ya creados, entonces las personas empezaron a generar sus objetos en 3D y podían subirlo a esas bibliotecas y lo comparten con todo el mundo. Y cuando los vamos a descargar, nosotros vemos que es SketchUp 2016, SketchUp 2007, bueno, todas las versiones de SketchUp porque pues al momento de descargarla solo nos va a abrir con digamos, el programa en la versión que tengamos instalada en nuestro computador, que era algo que yo les mostraba y les comentaba anteriormente. Entonces esto es para que entremos un poquito más en contexto de lo que es SketchUp, digamos, la marca como tal, el proceso por el cual ha pasado. Y ahora les vengo a traer un tema importante que vamos a manejar hoy dentro de nuestra herramienta de SketchUp y es la parte del corte o sección. Entonces, bueno, los cortes y secciones se realizan generalmente para conseguir mayor claridad de la representación de las piezas que tienen zonas ocultas. Es decir, por ejemplo, generalmente se utilizan piezas en objetos, digamos, en su parte interna, que no, digamos, en un modelo 3D, a veces no es tan sencillo hacer las piezas separadas y que se entienda de una manera fácil, sino que simplemente se hace un corte o sección para ver qué hay en el interior de ese objeto. ¿Listo? Entonces, para la realización de un corte, primero se hace pasar un plano, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en la presentación de PowerPoint. Es este plano de color azul, ¿sí? Es como si nosotros estuviésemos poniendo una cuchilla por ejemplo, de un bisturí. Y tenemos este objeto y se lo pasamos por la mitad, como vemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer ese corte, ¿cierto? Con digamos, esa cuchilla de bisturí, se van a seccionar o se va a dividir nuestro objeto en dos. Luego de que nosotros pues retiramos esta pieza, porque esto pues no lo hacemos en la realidad porque no siempre tenemos el objeto
para hacer el corte, sino que más bien es algo que tiene que ver mucho con el pensamiento tridimensional que hablábamos en nuestras primeras clases, y es como imaginarnos el objeto, cómo sería si nosotros pasáramos esa cuchilla y cómo se vería internamente, ¿listo? Y entonces ya tendríamos el corte, que sería esta imagen final. Digamos, para ser más clara, yo les quería mostrar, por ejemplo, un ejemplo más sencillo. Es si nosotros, por ejemplo, tenemos un limón. Yo tengo acá, lo podemos hacer con plastilina o con lo que queramos. Vemos el limón en su parte completa, ¿cierto? Si yo pasara un cuchillo en medio del limón, ¿cierto? Ese sería como digamos, mi parte de sección. Estaría haciendo el corte. Si yo hago el corte en la mitad del limón, entonces voy a poder ver qué información, esta información, ¿cierto? Entonces es la parte interna del limón. Eso mismo pasa con todos los objetos que nosotros queramos diseñar y a los que les queramos aplicar esta herramienta del corte. ¿Listo? Sí es clara la idea, muchachos. Digamos, la teoría. ¿Tienen alguna pregunta para que la hagamos antes de iniciar con nuestro ejercicio del día de hoy? ¿Listo? Alejandro, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿O es que tenías la manito ahí desde el primer ejercicio? No, ninguna. Estaba levantada desde antes. Ok. Listo, perfecto. Listo, ¿es claro para todos? Entonces, Juan Carlos, ¿sí lo tenemos claro? Sí, profe, muy claro todo. A ver Listo, cómo nos va con el ejercicio. listo. ¿Preguntitas o algo? Listo, entonces vamos a dirigirnos. Por favor, entonces abran su SketchUp web en su computador, por favor. Yo les voy a compartir pantalla en este momento. Yo ya había ingresado acá, ya tengo como lo tengo abierto, pero bueno, voy a esperar a que ustedes ingresen. Y también tengan abierto el 3D Warehouse, por favor. Si no lo tienen, igual se los voy a pasar allí los dos links por el chat para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿listo? Que a veces algunos no lo tienen, entonces se los voy a pasar por ahí. Este es el de SketchUp y el de 3D. Listo. Entonces van a descargar el objeto que ustedes quieran. Hoy sí podemos jugar con cualquier objeto que a ustedes les parezca interesante. Yo creo que me voy a ir por esto. A ver qué tan complejo es. Y entonces descargan su objeto y lo van a cargar, como ya sabemos, ahí en nuestro SketchUp web. Entonces yo, por ejemplo, descargué este objeto. Me avisan, por favor, cuando ya tengan su objeto listo. Levanten la manito. Entonces les voy a dar unos minuticos. Mientras tanto yo voy a ver acá.
Bueno, listo, tienen ya su volumen. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo descargué este que es un poquito más complejo para que vean más lo de la parte de la sección o corte, pero pueden escoger cualquier cosa que les guste, ¿listo? Levanten la mano. Profe, yo lo sigo porque estoy sin compu. Ah, bueno, tranquilo. Luis, Nelson, ¿tú tienes el SketchUp? Sí, profe, aquí está, ya está, yo estoy ingresando. Pero Ya déjame, estás cacharreando, listo, sí, listo. señora. Patricia, ¿tú tienes también? Sí, profe, ya descargué el objeto. Ah, listo, listo. A ver, sigamos llamando. Jason, ¿tú tienes el No, SketchUp? profe. Listo, No, pero profe, yo lo vamos. sigo porque estoy sin computador. Listo, listo, no hay problema. Lo importante es que anotemos ahí para que hagan los dibujos, por ejemplo, digamos de la herramienta de donde la pueden encontrar. Igual ustedes saben que pueden encontrar las grabaciones y tutoriales que yo les dejo en el aula, pero es importante que lo sigamos. ¿Listo? Wilman, ¿tú tienes el SketchUp? No, profe, Listo. y a veces me demora una eternidad para abrir online. Ok, listo, no importa. Entonces, cuando tengas tiempito lo aplicas. Wilmer, ¿tú lo tienes? Ok, Olga, ¿nos escuchas? ¿Tienes el SketchUp? Profe, en estos momentos estoy conectado desde el celular. No estoy en la casa, entonces no, Ah, ok, no no lo te he preocupes. abierto. Listo, listo, para que igual te estás ahí pendiente. James, ¿tú lo tienes? Profe, en el momento voy en un autobús para la casa, aún no he llegado, entonces estoy Ah, conectado desde el bueno, celular. listo, no te preocupes. Lo importante es que lo estemos viendo ahí. Ok. Listo, listo. No hay problema, chicos. Bueno, entonces ya. Ok, no te preocupes. No hay problema. Igual ustedes saben que pueden encontrar ahí las grabaciones, sino que es chévere a veces que algunos tengan, digamos, la posibilidad de interactuar para que surjan preguntas y así los resolvemos de pronto para todos los que lo tengan después la oportunidad de abrir. ¿Listo? Perfecto. José Guillermo, ¿cómo te ha ido? ¿Ya pudiste ingresar? No, profe, nada. Estoy Nada. cacharreando, pero nada. No, ahorita voy a Y conectarme desde el computador a ver si listo, listo. lo quiero desde el computador. Ahí en el chat les dejé el link. ¿Listo? Ah, De listo. todas formas, Listo. entonces como ha sido un poquito difícil ingresar de pronto buscándolo, les voy a dejar en el aula los links, ¿listo? De acceso para que sea más fácil y los encuentren ahí. Eso. ¿Listo? Listo, Mejor. listo. Mejor. Entonces, Gracias. ahorita mismo se los dejo en el aula. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces nuestro objeto, ¿listo? En este momento, pues yo tengo acá, es como un diseño de una casa, ¿cierto? Y tiene como diferentes volúmenes. Vemos acá que está compuesto por diferentes volúmenes. Y resulta que yo quiero ver cómo es el interior de la casa o cómo está seccionado. Pues listo. Voy a hacer un corte o sección. Para hacer un corte o sección, nos vamos a ir entonces a la siguiente herramienta. Nosotros vemos en la parte izquierda, en nuestro menú de la izquierda, que es el que vamos a manejar hoy, de abajo hacia arriba hay un dibujito o una herramienta que se llama medir y tiene un dibujo que es como un metro. ¿Listo? Ahí se nos va a desplegar entonces estas opciones. ¿Listo? El que parece como una casa cortada y se llama botón, ese es el que vamos a utilizar para realizar un corte o sección. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Uno puede hacer un corte o sección desde la parte superior
Recuerdan que a veces decíamos que veíamos en planta un dibujo, o sea, desde la parte de arriba, pero podemos hacer un corte desde ahí para ver, por ejemplo, ustedes han visto los planos de las casas, cómo los venden, que uno puede ver cómo está distribuido interiormente, ¿cierto? Los apartamentos o las casas, uno ve como los mueblecitos ahí. Eso es una planta y es como si hubiésemos hecho un corte desde arriba. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono y me va a aparecer esto. Selecciono el corte. ¿Cómo aparece el corte? Como este cuadro, este recuadro en tono azul. Ahorita aparecen naranjas si no lo selecciono. Si lo selecciono aparece en azul. Y tiene como estas flechas en las esquinas. Hacia la dirección que indique la flecha, esa es la dirección que yo estoy haciendo mi corte o sección. ¿Listo? Como las flechas están hacia abajo, estoy indicando que estoy haciendo mi corte hacia abajo. Listo. ¿Qué hago? Lo selecciono y lo muevo. ¿Listo? Me voy a acercar. Cuando yo empiezo a moverlo, voy a notar, voy a bajarlo lentamente. Voy a ir viendo cómo me va cortando el volumen. ¿Listo? Desde el árbol, ustedes pueden ver ahí, miren. Voy moviendo hacia abajo y se va haciendo el corte. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo hasta aquí y vamos a ver. Entonces, hasta el punto en que yo quiera verlo, selecciono, hago clic y ahí me va a hacer el corte. Entonces, aquí, ¿qué pude ver? Acá hay como una habitación, ¿cierto? Va a salir hacia una terraza. Aquí hay una intención como del vacío de una escalera. Y me está mostrando que en el primer nivel está como la sala, ¿cierto? El comedor, la cocina y aquí hay un bañito. ¿Listo? Y así podemos hacer sucesivamente, seguir bajándolo con nuestra herramienta mover. Entonces lo seguimos hasta el punto que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dejar a este punto más corto, que ya sería el corte simplemente de la primer planta. Entonces ahí vemos que en la parte exterior hay como una piscina, ¿cierto? Que acá abajo, miren, había un cuarto que no habíamos visto. Con el otro corte, nos dimos cuenta que acá hay ¿qué? Una habitación, hay una cama y acá hay un baño. ¿Listo? Eso mismo podría pasar con un objeto. Si tuviésemos simplemente una mesa, pues ¿qué va a pasar? El corte primero nos va a quitar la superficie, luego nos va a mostrar las patas, nos va a mostrar de pronto el soporte de las patas en la parte de abajo. ¿Listo? Para eso nos sirve el corte, para detallar más lo que hay al interior de un objeto o en este caso al interior de esta estructura arquitectónica. Listo. Para quitarlo simplemente lo puedo seleccionar y suprimir o puedo dar control Z. ¿Listo? Voy a repetirlo y en esta oportunidad voy a hacer una sección, es en la parte lateral. O sea, si ustedes ven de qué color se está poniendo el cuadrado, tiene que ver con qué. Por ejemplo, Wilmer, ¿ves el color del que se puso el cuadradito? ¿Con qué lo relacionaríamos digamos, de lo que ya hemos aprendido? ¿No recuerdan? Juan, ¿tú te acuerdas, Juan Carlos? El eje Z, profe. Muy bien, el eje Z, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven aquí, el cuadrado se puso rojo como el eje que nosotros vemos ahí al fondo, que es rojo. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Para guiarnos. Si yo lo llego a poner hacia este lado, pues vemos que se puso de color, espérenme un segundo que no lo coge bien. Ahí, verde. Entonces, ¿eso qué significa? Que se nos está yendo hacia ese eje. ¿Listo? Es como una guía de hacia dónde va a ir cortando nuestro objeto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a escoger, me voy a ir acá hacia el frente y voy a hacer el corte en esta parte. Entonces, lo mismo, ahí ya me aparece el corte, lo selecciono, me voy a mi herramienta mover, que son nuestras flechitas cruzadas, lo selecciono y voy moviéndolo hacia adelante o hacia atrás. Entonces me voy a ir acercando para que veamos qué hay ahí. Listo. Entonces vemos ahí el corte como de la piscina que hay afuera.
nos vamos acercando cada vez más. Y digamos, ahí se está acercando ya como a la parte de la habitación principal, ¿cierto? Voy a hacer un poquito hacia acá. Listo. Entonces voy a dejar mi corte aquí en medio. Y puedo ver, digamos, las alturas. Esto nos sirve en este corte es para ver alturas. Entonces, por ejemplo, vemos que todo este espacio de la casa tiene, digamos, podría decir que doble altura o casi triple altura, ¿verdad? Que acá ya está como el volumen o sección de donde iría la cocina, ¿cierto? Que ahí sí es como un nivel más bajo. Si lo vemos acá, de altura, digamos, en una altura más bajita. Y si seguimos moviéndolo, entonces aquí ya vemos es como las dos habitaciones, esta creo que es la habitación principal, vemos su altura, es bien amplia, y uno de los cuartos de abajo. ¿Ven? Entonces para esto nos sirven los cortes o secciones. Que, por ejemplo, yo quiero entonces esto así. Espérenme, lo voy a dejar acá. Listo. Ya lo dejo así y yo quiero sacar mi corte para mostrarlo, para mostrar una vista. Simplemente ya sabemos que nosotros lo ubicamos. Nos vamos a nuestra parte superior izquierda. Nos vamos a la parte de imprimir y ya sabemos que nos va a imprimir la imagen según como nosotros la estemos configurando desde el modelo. Entonces aquí ya podríamos mostrar una imagen de un corte de nuestro volumen, de nuestro objeto. ¿Listo? Y ahí ya sabemos que le damos a imprimir y nos va a generar un formato PDF. ¿Listo? Entonces, Profe, sencillo. Cuéntame. no he podido cortar, no he ¿No has podido podido generar el cortar? corte. Nuevamente, listo. Vamos a hacer el paso nuevamente. Entonces, estamos aquí normal. ¿Listo? Ahí yo he logrado colocar la parte del corte, pero no logro que se me amplíe el corte ni que se mueva. Listo, entonces. ¿Sí se te pone azul cuando lo seleccionas? Sí, él me cambia de eje. ¿Te cambia de eje? Sí, él cambia de eje y todo, pero no logro moverlo así como usted lo mueve para que corte más allá, más acá. Listo, entonces voy a hacerlo de nuevo. Listo. Entonces, por ejemplo, me voy a ir acá. Vemos que se pone toda esta sección. Yo corté, Lo pero no, tocas. profe, yo Dime. corté, pero no, se me olvidó volver otra vez. ¿Se te olvidó cómo así? ¿Cómo era? Yo corté, Sí. pero ahí me quedó y no sé, me borró. Ya por acá lo recuperé. Ah, bueno, control Z, control Z. Siempre es nuestra salvación. Pero me quedó todo blanco. Ah, no. Entonces, mira, aquí en la parte superior también nos puede servir. ¿Listo? ¿Volvió? Ah, bueno. Digamos, si funciona, no nos funciona control Z. En la parte superior izquierda, ahí donde encontramos las lineecitas, ahí también estas flechitas. ¿Listo? Que eso es como dar paso atrás o paso adelante. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ese también nos puede servir. Listo, entonces apareció nuestro corte. Primero vas a la parte superior, ¿listo? Seleccionas la flechita, ¿listo? Primero, la seleccionas, se nos pone azul, nos vamos a mover. Veamos que se transforme nuestro cursor con las 4 flechitas y buscas un punto por el cual moverlo. Entonces, digamos, yo pico acá. Y ahí tú con el mouse no tienes que hacerlo con el scroll, o sea, no tienes que hacerlo con la ruedita del mouse, sino moviendo como tal el mouse hacia atrás y hacia adelante. ¿Me confirma si ahí sí te funcionó? Ok, profe, ya lo voy a hacer. Gracias. Listo, o sea, no con la ruedita del mouse, sino con el mouse como tal. Lo movemos hacia atrás y hacia adelante y así es como podemos mover el corte. ¿Listo? Confírmame si lo pudiste hacer. Y listo, entonces ahí ya nos muestra nuestro corte. Y ya. Ahí seleccionamos por fuera. Y ahí es donde ya podemos tomar nuestro pantallazo, sacar nuestra imagen de PDF. ¿Listo? Bueno, voy a volver al volumen.
Hay preguntas por acá, a ver. Ya les vuelvo a enviar el link entonces. Yo me abro uno nuevo para que puedan interactuar. Ya les envié. Por favor, me confirman si lo tienen ahí en el chat. ¿Sí les llegó a todos? Listo, perfecto, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, ahora hay otra herramienta que les quiero mostrar y es la herramienta de espejo. Muchas veces hay objetos que nosotros podemos diseñar. Si es un objeto simétrico, es decir, que en su forma, digamos que es igual, pues podemos diseñar la mitad del objeto y luego hacer un espejo y eso se complementa. ¿Listo? Digamos que nos soluciona un poquito la vida cuando tenemos un objeto y no tenemos que diseñarlo en su totalidad, sino solo la mitad del objeto y luego hacemos espejo y ¡pum! Nos queda listo el objeto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper sencillito. Vamos a hacer un dibujo de una lupa, por ejemplo. Una lupa bien sencilla. Entonces nos vamos a nuestra herramienta que en primer lugar aparece rectángulos. Ahí sabemos que se nos despliegan otras herramientas. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir aquí a círculo. Bueno, mejor voy a utilizar esta herramienta. No me va a quedar tan chévere la lupita, pero es para que hagamos el ejemplo. Esa herramienta que acabo de utilizar se llama, es como dibujo a mano alzada, ¿listo? Es como si nosotros pudiésemos dibujar lo que quisiéramos ahí, como si estuviéramos rayando en PowerPoint. Eso se puede utilizar y listo. Ahí yo creé como la mitad de mi supuesto objeto. Parece más una raqueta, pero bueno. Lo seleccionamos. Damos extrude. ¿Listo? Por ejemplo, o bueno, un momento porque acá le voy a dibujar una línea para diferenciar pues esta parte superior de la parte inferior. Listo, entonces voy a darle acá mi extrude. Voy a ponerle que tenga por ahí para que se note bien unos 0.20. Listo. Y lo mismo un poquito, voy a hacer un poquito más esta y este el de 0.20. Listo. Entonces ahí ya se me crearon dos volúmenes. Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar el color o el material. Nosotros ya sabemos que es con la herramienta del bote de pintura. Entonces ahí le vamos a buscar la textura que nosotros queramos. Yo entonces voy a buscar el vidrio para la parte superior. ¿Qué hago? Primero lo escojo, lo selecciono todo. Para que quede todo pintado. Listo. Y luego la parte inferior le voy a dar un color como metalizado. Una textura metalizada. Listo. Entonces digamos que ahí ya me quedó mi objeto. ¿Qué hago? Primero lo agrupo, lo selecciono todo, clic derecho y le doy crear grupo. ¿Listo? Luego, cuando yo hago esta selección, ven que se seleccionó todo, ya no está solo la sección de arriba separada de la sección inferior, sino que se creó todo un grupo. Luego me voy a dar clic derecho, ¿listo? Y vamos a encontrar diferentes herramientas. Entonces ahí nos va a dar información de la entidad, que ya vimos cómo podemos utilizarla, que nos va a decir las características del objeto. Está borrar, pues que si le damos la opción de borrar, se nos va a desaparecer el objeto.
Podemos bloquear el objeto. Esto si lo bloqueamos es porque, digamos, estamos trabajando de pronto en otra cosa al lado de este objeto y no nos damos cuenta y a veces lo transformamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bloquearlo. Mientras estamos trabajando en otro objeto al ladito, pues no hay ninguna, digamos, opción de que se nos vaya a dañar lo que ya hicimos. ¿Listo? Esto es invertir selección, simplemente es que el objeto más cercano que esté al objeto que yo estoy haciendo es el que se va a seleccionar. Entonces acá yo le voy a dar, el objeto más cercano que yo tenía, ¿cuál era? La casa, ¿verdad? Entonces eso fue lo que se le seleccionó. Si yo le doy a él invertir selección, se va a seleccionar el dibujo que acabé de hacer. ¿Listo? ¿Qué otras cosas trae? Explotar. ¿Qué significa explotar? Pues que se va a desagrupar todo y me va a coger, digamos, cosita por cosita que compone el objeto. Entonces, si yo me acerco, entonces la parte superior va a estar separada de la parte lateral de mi objeto y de la parte inferior. Todo se va a explotar en diferentes secciones. ¿Esto qué sirve? Más que todo, uno explota un objeto cuando tienen acabados diferentes en cada una de sus partes. Por ejemplo, si yo quisiera que en la parte lateral tuviese un color diferente, que en la parte superior y así sucesivamente. Entonces voy a volver a crear grupo, listo. ¿Qué hay acá? Otra parte es editar grupo, que entonces uno ya lo inserta y pues simplemente, por ejemplo, acá le voy a cambiar a este color. ¿Listo? Si le doy clic afuera, pues ya se cambia. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando es un grupo, entonces a mí me toca dar muchos clics para poder ingresar como tal al objeto y poder editarle algunas secciones. Entonces, para no tener que dar tantos clics, simplemente le doy editar grupo y él me va a editar ahí todo lo que yo quiera. ¿Listo? Y ahora vamos a ir a la opción que es la que vamos a manejar para dar, hacer el espejo. Y es la opción que dice dar vuelta. ¿Qué pasa? En dar vuelta nos puede decir dar vuelta en el eje rojo, en el eje verde, en el eje azul del grupo. Esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder hacer un espejo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro objeto y lo vamos a generar una copia. ¿Listo? Entonces, ¿alguien recuerda cómo hacíamos para hacer una copia? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Cuéntenme, por ejemplo. Patricia, ¿tú te acuerdas cómo era para generar una copia? No, ¿El era comando? control algo, pero no recuerdo. Listo, entonces, lo repetimos. Seleccionamos el objeto, nos vamos a mover, ¿listo? Con las 4 flechitas, seleccionamos una esquina y damos clic en control. Solo clic, no tenemos que mantenerlo oprimido, solo un clic en la tecla control y eso ya nos genera una copia. ¿Listo? Listo, tengo mi copia ahí. Ya que lo tengo ahí seleccionado, doy clic derecho, me voy a la sección de dar vuelta y le voy a decir entonces en qué eje quiero yo que se haga digamos, el giro o el dar vuelta hacia qué eje. Entonces vamos a hacerlo en todos. Si le doy en el eje rojo, pues lo va a hacer con el eje espejo que yo les decía. Simplemente nos vamos, digamos, a la parte que yo quiero que se una. Por ejemplo, esta parte acá está girada, pero ya lo movemos. Entonces, escojo un punto para pegarlo, que sería este. Le doy girar o rotar con nuestra opción que ya le hemos utilizado. Y lo voy girando a este punto. Y ahí simplemente lo que hago es editarlos para de pronto quitarle esta línea del medio, pero entonces ahí ya nos quedaría el objeto como tal. ¿Listo? Sin embargo, uno, como les digo, puede dar diferentes vueltas. Entonces, en el eje verde se hizo, es como si se hubiese girado hacia el otro costado, ¿verdad? Y si le digo que se gire hacia el eje rojo, hacia el eje azul, es como si se hubiese hecho, dado toda la vuelta. Entonces, digamos, lo azulito que yo tenía arriba quedó acá abajo, ¿cierto? Y digamos, esta parte gris que a la que yo le di acabado fue acá abajo. Es como si le hubiésemos dado la
la vuelta hacia abajo. ¿Listo? Entonces, para que interactúen con esta opción, cuando tengan que desarrollar un objeto y sea mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese proceso para dar vuelta y que se copie el objeto? ¿Está claro, muchachos? Listo. Por acá está complejo, pero ahí vamos desarrollando, profe. Bueno, listo, listo. Intenten hacerlo y me comentan que yo ahí los vamos trabajando. Disculpe, profe, ¿dónde encuentro Cuéntame. la figurita de la casa? Estoy en ese punto, ya ingresé. Listo, entonces ya te voy a pasar el link de donde tú descargas ya sea la casa o el objeto que tú quieras, ¿listo? Ya, gracias. Entonces te lo voy a compartir. Ahí, en ese link lo descargas. Ya, listo. Buscas ahí, te voy a mostrar acá cómo lo buscas. Entonces, esto es lo que te va a aparecer. Y tú buscas aquí en la parte superior lo que quieras. Pues, por ejemplo, voy a buscar una mesa. Y ahí te aparecen las opciones de mesa. Le das en esa flechita que aparece acá. ¿Listo? Guillermo. Y le das en cualquiera de estas opciones. Y ahí se te va a descargar. Y te vas a dar cuenta aquí en la parte inferior que te va a aparecer que se descargó. ¿Listo? Ya. Me avisas cuando ya lo descargues. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, listo. Bueno, otra opción, otro elemento, herramienta que les quería mostrar es la parte de texto. Esperen un segundito, se me seleccione acá. La parte de texto, pero texto tridimensional. ¿Para qué nos sirve lo del texto tridimensional? A veces, por ejemplo, hacemos algo que le quisiéramos poner la marca o el nombre en 3D, ¿sí? Que tiene que ser sencillo, porque uno insertas un texto, ¿listo? ¿Cómo funciona? Entonces, nos vamos a la herramienta número 6, que es como un círculo, ¿listo? Damos clic ahí y se nos despliegan estas opciones que vemos acá, que es donde nosotros seleccionamos ya sea el rectángulo, el cuadrado, bueno, todos esos que ya hemos utilizado. Y en la parte final nos abre uno que se llama texto 3D. Listo, cuando hacemos clic ahí, nos va a decir introduzca su texto. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre. Listo. Nos va a decir de cuánto usted lo quiere, qué altura quiere que tenga. Entonces ahí, por ejemplo, yo le puse, viene por defecto esta medida, pero entonces yo lo puedo cambiar a cuanto yo quiera. Que si queremos que el texto esté o no rellenado, yo le voy a decir que sí. Y podemos escoger la tipografía. Por ejemplo, a mí me parece bonita esta, me parece chévere. Listo, entonces la selecciono. Me va a decir extrusión del texto. Recordemos que la extrusión del texto significa como el grosor que nosotros queremos que tenga, entonces ahí le vamos a dejar 0.15 y aceptar. Y luego yo lo pongo, digamos, acá en cualquier parte de nuestro espacio de trabajo y ahí me va a aparecer. ¿Listo? Con las características que yo le di y la tipografía que yo le di. ¿Podemos ponerle algunas características a esto? Sí. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle un color o alguna textura, simplemente doy varios clics sobre la imagen, sobre el volumen. Me voy a la herramienta que ya sabemos que es el bote de pintura y le voy a dar una textura. Entonces, por acá le voy a escoger este que es como piedra. Y listo. Ahí me lo va a cambiar. Hay otra opción acá interesante ya que estamos utilizando la opción de pintura. Por ejemplo, nosotros descargamos este objeto y resulta que dentro de este objeto hay una textura que de pronto yo no tengo en mi biblioteca y que me gustaría utilizar
para otro objeto que yo tengo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a intentarlo con esta. Me voy al bote de pintura y ahí se me abre otra opción que se llama material de muestra, que en realidad es como un gotero. Entonces yo selecciono, por ejemplo, este que fue como un ladrillito, inmediatamente se me transformó al bote de pintura. Y si nosotros nos vamos a la parte superior de derecha, vamos a ver que en el cuadro de selección de material, inmediatamente seleccionó el material que yo quería de muestra. Entonces, pum, lo aplico y se me copia el material prácticamente. ¿Listo? Esa es una opción chévere que podríamos integrar si de pronto en lo que descargamos nos gusta algún material diferente, que de pronto no está dentro de nuestra biblioteca de materiales, pues lo podemos utilizar. ¿Fue claro el proceso cómo utilizamos esa herramienta? Muchachos. Clarísimo, clarísimo, ¿no hay preguntas? Bueno. ¿Podemos seguir modificando nosotros esto? Sí. Se va, digamos que cuando seleccionamos cada una de las, discúlpenme, cada una de las partes se hace como si estuviese explotado. ¿Se acuerdan que hablábamos que explotar era que se ponía en una sección diferente del objeto? Como partes muy, muy pequeñas. Listo. Entonces ahí nos aparece como explotado. Y nosotros podemos seleccionar cada una de las cosas y podemos, digamos, editarla. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta sea más alta, esta un poquito menos, esta otro poquito menos, y se ve un diseño diferente. Digamos que ya uno sé cuándo empieza, como les digo, a cacharrear y empieza a ver diferentes opciones, uno empieza a ser más creativo, a jugar con las cosas. Entonces yo ahí podría hacer un render, por ejemplo, de mi nombre o una imagen de mi nombre. Así, por ejemplo. Ustedes ya saben, ahí me voy a imprimir y se ve así. ¿Listo? Acá cancelar y listo. Listo. Otra opción importante que el de las herramientas que les quiero mostrar. Resulta que cuando uno puede tener esta opción que nosotros ya conocemos, que es de mover, que nos acercamos para tener más detalle, pero hay unas opciones que ya existen predeterminadas y son estas de acá. Ustedes han visto ahí que hay una opción que se llama caminar. Si yo las cojo, entonces, por ejemplo, le digo que se vaya por acá. Lo que yo hago es arrastrar como si estuviese, digamos, es diferente este movimiento, ¿sí? Que es el que yo hago con la rueda del mouse. Así lo hago seleccionando, o sea, tengo que mantener seleccionado clic derecho. Como ustedes ven, ahí ya aparecen los piecitos. Y si muevo el mouse, se va a ir haciendo este movimiento. ¿Listo? Que de pronto nos sirve más para qué. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los recorridos? Los recorridos de animación, de videos de animación. Esta opción, digamos que parece mejor. ¿Por qué? Porque el movimiento es mucho más lento, menos brusco, ¿cierto? Digamos que es más interesante cómo empieza él a caminar, por ejemplo, en el espacio. Entonces uno va guiándolo y va recorriendo, si yo quiero ir arriba, si yo me voy por abajo. Bueno, ahí nos guía. Otra opción es como si una escala humana. Entonces, si yo lo selecciono, me va a llevar al lugar donde yo puse la escala humana y me va a aparecer como si estuviera a la altura de los ojos de una persona, ¿sí? Es decir, como si yo estuviese metida acá, ¿cierto? Y lo que voy a ver es lo que verían mis ojos, porque es a la altura que yo estoy. Entonces, ahí inmediatamente ven, se nos aparece un ojito
¿Y cómo hago para que funcione? Simplemente mantengo seleccionado también clic derecho y lo voy guiando. Entonces, digamos, si yo miro hacia arriba, pues me va a hacer así, que es diferente a si yo me fuera hacia arriba con el scroll del mouse. ¿Listo? Entonces, si me voy hacia acá al lado, si voy hacia abajo, lo que voy a alcanzar a mirar es diferente. Entonces, esto nos sirve para cuando queremos hacer esos como videos o esas animaciones que yo les contaba, uno puede grabar. Con este SketchUp Web le toca a uno grabar la pantalla y generar como esa animación. ¿Listo? Es para que nosotros interactuemos ahí con nuestras herramientas. Listo, que si de pronto el mouse no les funciona como les he explicado, digamos que ya sabemos que con el scroll se activa esta función, que cuando uno le mantiene, por ejemplo, el clic control más el acercarnos, entonces funciona así. Si yo quisiera la palmita de mano, que a veces la hemos utilizado, que es para como si estuviéramos agarrando o cogiendo el objeto para moverlo, ahí está la opción. La opción de lupa es entonces para acercarnos o alejarnos. ¿Listo? Entonces ahí, según los clics que yo le vaya dando, me va a ir alejando o me va a ir acercando. Voy a seleccionar acá de nuevo. Listo. Y por último, esta que es que nos amplía la visual. Entonces, apenas yo le di clic, si ustedes vieron, me alejo inmediatamente a una visual más general del objeto. ¿Listo? Bueno, los que están haciendo el ejercicio, ¿cómo les ha ido? Nelson y Patricia, ¿cómo van? Que por acá, apenas voy a abrir la casa en dos. Estoy quitando para mirar cómo está por dentro. Listo, perfecto, pero bien, sí te ha funcionado, sí te funcionó el corte. Listo, listo. Patricia, ¿a ti cómo te fue? Bien, profe, sino que me pasó algo cuando hice el espejo y fue que me quedó como algo en la mitad y no he podido quitárselo. Es como... listo. Como si fuera a hacer el corte, no sé. Sí, como esto, digamos. Sí, pero alto. No sé por qué. Ok, entonces ahí lo que tienes que hacer es muchos clics hasta llegar a ese punto y ahí lo eliminas, mira. Ah, ok. Vas eliminando, entonces muchos clics hasta llegar a ese volumen. Ah, listo, vale. Voy a intentar. Y ahí ya lo puedes ir borrando. Listo. Listo. Bueno, muchachos. Sí, para los demás fue claro. Si quieren que repitamos algún proceso, cuéntenme sin pena. Aquí las clases hay que aprovecharlas para hacer preguntas. De pronto los que no tienen el programa, pero si de pronto no pudieron escribir algún comando o algo, pregunten, muchachos, que no hay ningún problema. Profe, ¿cómo hago para descargar la casa entonces? Bueno, listo. Entonces, en el SketchUp. listo. O sea, ya descargaste el objeto en tu computador o en tu celular, ¿sí? No. ¿No? Listo, entonces. Es que ¿Estás ya en tu computador? Sí, profe. Listo. Entonces, buscas ahí. Yo busqué mesa, ¿viste? Ahí ya estoy viendo que me salieron varias opciones de mesa. Me voy acá en esta flechita, mira, que aparecen en la parte como inferior de cada cuadro de objeto. ¿Listo? ¿Sí la estás viendo ahí? Y le doy clic ahí, me van a aparecer estas opciones. Le puedes dar clic en cualquiera. Entonces yo le voy a dar clic en SketchUp 2017. Y inmediatamente acá abajo, si tú ves acá en la parte inferior, ve que se me descargó. ¿Listo? Inténtalo. Intenta descargar cualquiera que aparezca ahí. Ya, a ver. La flecha. ¿Qué le doy? 2000. Cualquiera, sí. 2017. Listo, 2017. Y ahí ya te debe estar descargando.
Bueno, ahí descargo. Listo, ya descargó. Ahora nos vamos al SketchUp web. ¿Listo? Al otro. A nuestro espacio de trabajo. Vete allá. ¿Listo? ¿Ya estás ahí? Al otro link que les di. Listo, ya. Entonces, ahí ya estás en el espacio de trabajo. Te vas a la parte superior izquierda en las líneas, en estas líneas que están acá. ¿Listo? Das clic ahí. ¿Cuáles? Ya. Mira, acá en la izquierda te aparecen unas lineecitas. ¿Ya las viste? Sí. Listo, das clic ahí. Te vas hasta donde dice insertar. Ya. Y das clic ahí. Te aparece esta. ¿Listo? Le vas a dar clic ahí donde dice tu ordenador. Ya. Tu ordenador. Ahí le das clic. Listo. Ya. Vas a ir a descargas, a la parte de descargas de tu computador. ¿Listo? Descargas. Listo. Y ahí te debe aparecer lo que descargaste. Entonces generalmente aparece con este volumen rojo. ¿Listo? Como con este logo. ¿Sí lo encontraste? No me aparece la descarga. No encuentro. No, en descargas. Ah, bueno, es que tienes que mirar en dónde lo guardaste. Vámonos otra vez al SketchUp, a donde descargaste la mesita. O bueno, yo descargué una mesa. Al otro link, vete allá. Ah, sí, no la he descargado. No tiene aplicación asociada. No importa. No importa que te diga eso porque como vamos a manejar el web, entonces no hay problema. ¿Listo? O sea, ya te apareció ahí que se descargó totalmente, listo. Entonces, de nuevo, nos vamos aquí a las lineecitas, nos vamos a insertar, vas a tu ordenador, vas a descargas, o sea, en la carpeta de descargas, ahí te va a aparecer como esta imagen, este volumen rojo. ¿Sí te aparece? No. A ver, voy a ¿O te aparece algún nombre? Nada. Tiene que aparecer es en descargas. Tranquilo, Guillermo. No aparece nada. No se ¿Te encuentra aparece? en el archivo. Debe ser que no hay. O sea, estás en tu carpeta de descargas, ¿sí? Sí, ajá. No me aparece. Debe ser que está que no la descargando descargó? todavía. Sí, debe ser que no se ha descargado todavía. Entonces tienes que esperar hasta que acá abajo te aparezca este. ¿Sí ves aquí en mi pantalla en la parte inferior? ¿Ves cómo se aparece este cuadradito? Sí. Aquí donde tengo mi mouse, eso te debe aparecer a ti en tu computador cuando lo descargas. ¿Sí te sale? Ya. Espérame. Voy a minimizar esto para mirar la otra. Cuando le das descargar, ahí te tiene que descargar eso. Y aparece eso ahí. Listo, mientras Guillermo le va haciendo ahí. ¿Tienen otra preguntita? Sobre el espejo, sobre el texto, sobre la textura, sobre la copia de textura. ¿Todo súper claro? ¿Nelson? No, profe, no sé qué está pasando. Volví, me sacó esta vaina. ¿A dónde te sacó? No, en el sketch volví. ¿Se te cerró? Sí, volví a me cerró otra vez. Pero ahí te debe quedar guardado. Cuando lo abras, vas a intentar abrir, te va a decir como, ¿te acuerdas que yo les mostraba que se guardaba el archivo? Como un borrador. Sí, señora. Entonces apenas lo abras te va a salir eso. Bueno, y si no, lo buscas en abrir y ahí aparece como tu biblioteca de cosas que has hecho y ahí lo puedes encontrar también, lo que ya hayas realizado. Ok, gracias. Voy a intentar otra vez, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, yo descargué un bote de basura, hice los cortes
Sí. Mira, si puedo compartir la pantalla. Aquí está lo que he hecho. Los cortes horizontal y otro vertical. Espérame. Es que no Acá. ahora sí veo, listo. Muy bien. Y voy a comenzar con el tema de la textura ahora y lo del espejo. Pero sí, ya Listo. más o menos. Bien. Ahí vas. Perfecto, muy bien. Cacharreando. Guillermo, ¿pudiste? ¿Se te descargó? No, profe. Estoy buscándolo a ver en la carpeta de descargas, pero SketchUp Weaver, pero no abre. Ah, no, es que no, espérate. Entonces, vamos a ver acá. Insertar. En tu ordenador, ahí seleccionas el objeto y le das a abrir. Y luego tienes que darle en insertar como componente. ¿Listo? Abrir y luego, Pero si mira, le te abro, aparece acá. es que le doy a abrir, pero no me aparece. Windows no puede abrir este tipo de archivo. Es porque, pero si estás haciendo el paso que te estoy diciendo aquí en la parte superior. Sí. O sea, ya sabemos que sí se te descargó. A ver. Listo. Entonces, vete otra vez al SketchUp Web. ¿Listo? Al SketchUp Web y tienes que estar metido dentro de dentro del espacio de trabajo. ¿Listo? Ya. Sí, O sea, es que ya yo te apareció voy esto. ahí donde me dijo las 3 líneas que dice sin título, voy a insertar. Listo, 3 líneas, voy a insertar mi ordenador. Tu ordenador. Solo dale un clic, Sí. ahí buscas lo que descargar, dale solo un clic y le das ahí a abrir. Ahí te debe aparecer esta imagen. ¿Listo? No. Y ahí le das clic en insertar como componente. Ahí te lo debe abrir inmediatamente. Por ejemplo, aquí a mí me aparece. Si quieres, me puedes compartir pantalla, Guillermo. ¿Puedes? No, ese sí no. Para la tecnología es poco. Estoy tratando de abrir, a ver. Entonces si quieres. Pero no me quiere. No. ¿Qué será? Es que no. ¿Y qué lo que te sale? ¿Qué te sale ahí? ¿Qué letrero te sale o qué te dice? Descargas, no se encuentra el archivo, compruebe el nombre del archivo e intente de nuevo. Debe ser que no se descarga bien el archivo. Entonces, si quieres, más bien, Guillermo, si quieres, voy a dejar el tutorial y tú intentas nuevamente, ¿listo? De pronto es que como se abren muchas pestañas en tu computador, el internet como que no descarga el archivo. Entonces, cierras todos los links, solo dejas el de 3D Warehouse, que es donde estamos descargando. Ahí sí lo descargas, el archivo, normal que se te descargue ahí en tu computador, cierras todo y luego sí abres solo el de SketchUp Web, ¿listo? Y así intentas. Y en la próxima clase vemos a ver si funciona o no, ¿listo? Y de todas formas yo voy a dejar ahí el tutorial para que lo vean. Para que vean los paso a paso, ¿listo? Listo, Guillermo. Gracias. Y si no me preguntas ahí, ustedes saben que el chat ahí de las aulas, ahí yo les contesto, yo estoy súper pendiente. Gracias. Listo, Guillermo. Listo, muchachos. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Listo, entonces los invito a que sigamos cacharreando, que para la próxima clase, vamos a hacer como unas cápsulas, yo les llamo cápsulas de taller, que entonces vamos a hacer, digamos, todo el proceso que hemos aprendido, desde el dibujo esquemático hasta ya crear el volumen. Entonces vamos a hacer el dibujo esquemático, vamos a hacer el plano en AutoCAD, luego nos vamos a ir a la parte 3D, dándole todo el volumen, todo el ejercicio completo. ¿Listo, muchachos?
Entonces, para que cacharreen harto y estén preparados para la próxima y tengan varias preguntas. ¿Listo? Julián, ¿quieres contarnos algo? ¿Tienes alguna pregunta? No, no, señora, se abrió el micrófono. Ahí Listo, vamos, listo. ahí vamos. Ahí van, ahí van. Bueno, Luis, Fernando, listo, listo. Listo, muchachos. Entonces, preparados para la siguiente clase. No olviden nuestro trabajito de ayer. Ahorita ya les monto el videito para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Para que veamos nuestras Sí, próximas señora, gracias. clases, los resultados. Bueno, muchachos, entonces los dejo descansar. Feliz noche para todos. Y sigan cacharreando ahí un ratito. Cualquier cosa ando pendiente en el aula para preguntas. ¿Listo? Gracias, Disculpe, profe. profe. Buenas noches. Yo creo Gracias, profe. Que descansen, muchachos. Profe, gracias. Descansen. Compañero, No, gracias. ustedes. Buenas noches. Cuéntenme, profe, cuéntame. profe, yo creo que no se descargó el archivo, porque me dice, Ujú. este archivo no tiene una aplicación asociada para llevar a cabo esta acción. Instala una aplicación Sí. si ya tienes una instalada. Crea una Ok, asociación en la página configuración de aplicación predeterminada. Ok, pero eso te sale si tú abres el archivo por fuera del programa, ¿cierto? Sí, O cuando ajá, estás en... Ajá, sí, claro, sí. porque ¿qué pasa? Tú no tienes el SketchUp instalado en tu computador. Es por eso que te sale eso. Pero no hay problema. Si te sale ese loguito, significa que descargó. No importa que... O puede salirte como un archivo sin logo, pero algo de descarga te debe salir ahí. ¿Listo? Sí, lo Entonces, volví a descargar, pero no, vuelve y otra vez así. sí, no importa porque es por lo que tu computador no lo tiene instalado. Pero cuando tú ya te metes al modelo, al espacio de modelado, ¿listo? Al SketchUp web, y te vas a las lineecitas, te vas a insertar y vas a tu ordenador, escoge ese, digamos, seguramente no te va a salir con este logo, sino que te va a salir con un nombre, algún archivo con nombre. Ese selecciónalo, ¿listo? Lo que se te haya descargado, no importa lo que diga. Algo se te debe descargado ahí. Y a eso dale a abrir. Y cuando le des a abrir, ahí le das insertar como componente. Y ahí ya te va a salir. ¿Listo? Es que en las descargas sí me aparece un Mafa Jumbo 02. Y es Eso. esa. Esa Pero, es, exacto. No pero importa que no te salga así con logo. normalmente yéndome yéndome a descargas no la abre. O sea, ok. Va a tocar. En la próxima nos compartes pantalla. ¿Listo? Guillermo. Ya. Ahí yo Listo, te profe, voy a dar listo. la opción y te muestro para que nos puedas compartir pantalla y lo hacemos, ¿listo? Para que puedas ingresar. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo. Bueno, muchachos, que pasen entonces que buena noche. descansen todos, buenas noches. Sí.